He ido presentando toda una andanada de autores que responden de una u otra manera a Edmund Burke, y voy a cerrar ese viaje por autores que se relacionan con el debate suscitado por Burke con su biógrafo, al que ya cité al tratar de Edmund Burke, creo recordar, pero que merece una presentación aparte. Su gran biógrafo es Sir James Prior, que fue un cirujano de navío. Fue un cirujano de navío que viajó hasta Santa Elena, Río de Janeiro, Río de Enero, Pernambuco en una fragata, y publicó sus viajes, pero no es eso lo que lo ha hecho famoso. Su biografía, la biografía del biógrafo, la podemos encontrar por William Pryderi Courtney en Dictionary of National Biography, el diccionario de la biografía nacional, en el volumen 46. Y es de donde tomó sus obras y su vida y la lista de sus obras y la noticia que voy a dar, y donde recomiendo acudir. Eso está digitalizado de una manera muy agradable, muy cómoda de leer en Wikisource, así que ahí está. Ahí está. Y lo que quería subrayar, bueno, es muy fácil de encontrar su obra digitalizada. La biografía de Burke se puede encontrar con mucha facilidad. De Courtney voy a leer lo que atañe a sus obras fundamentales. Dice: las obras principales, las obras maestras de Prior fueron biografías de sus compatriotas, Burke y Goldsmith. Las Memorias de la vida y el carácter de Edmund Burke apareció en 1824 y fue reeditada, ampliada a 2 volúmenes en 1826. La tercera edición vino en 1839, la cuarta en 1836. Esto es importante para quien vea ediciones digitalizadas, que sepa cuál es la definitiva. Y después de haber estado siendo revisada por el autor, después de haber sido revisada por el autor, las memorias fueron incluidas en 1854 en los clásicos británicos Bond. Así que entre la cuarta edición y la de los clásicos Bond, pues tenemos la edición definitiva. Mostró industria y buen sentido, y es todavía considerada el mejor sumario de la carrera de Burke. Bueno, este diccionario de la biografía nacional publicó su último volumen en 1900. Ese todavía es relativo, pero es un buen resumen, sin duda alguna. Es relativo, pero casi puede preservarse. Su vida de Oliver Goldsmith, a partir de una variedad de fuentes originales, fue publicada en 1837 en 2 volúmenes, y en el mismo año editó en 4 volúmenes las obras misceláneas de Goldsmith, incluyendo una variedad de piezas por primera vez reunidas. Ambas obras dan crédito a su industria. Cuando John Forster, 1812-1876, hizo aparecer en 1848 su volumen popular, su volumen divulgativo, La vida y aventuras de Oliver Goldsmith, fue acusado por Prior de absoluto plagiarismo. La acusación y la defensa tuvieron lugar, se vieron en la Gaceta Literaria, Literary Gazette, el 3 de junio, el 17 de junio y el 29 de julio de 1848, y en Athenaeum, el 10 de junio de 1848. Y la acusación fue más adelante rechazada por Forster en 1854 en la segunda edición de su obra. Hasta aquí, bueno, lo rechazó, pero vamos, sí. Dependía del magnífico estudio y colección de fuentes de Prior. Esto no nos interesa demasiado porque ya decimos que es una obra
popular, divulgativa, más nos interesa el segundo caso de plagio, muchísimo más, porque Prior se lo atribuye ni más ni menos que a Washington Irving. Dice el biógrafo, dice Courtney, Washington Irving, en su Vida de Goldsmith de 1849, admitió sus obligaciones con él, y esto es una cita de Washington Irving, con el infatigable Prior. Sin embargo, Prior el tratado de 8 páginas de Prior, titulado La estatua de Goldsmith, la estatua de Goldsmith, ese es el título, con detalles sobre su propia industria, denuncia a Washington Irving por haber robado sus materiales, es decir, para hacer la estatua, pues ha robado sus materiales. Después da una lista de otras obras menos conocidas, su queja a Sir Robert Peel por su posición ante la cuestión católica irlandesa, sus poemas, La casa de campo y otros poemas de 1846, The Country House and Other Poems, Invitation to Malvern, algunas líneas, leyendo los versos del almirante Smith, Langothen, un esbozo, y la vida, una biografía menos conocida, La vida de Edmund Malone, con selecciones de sus anécdotas manuscritas. Esto es de 1860. Como hemos dicho, él murió en 1869. Bueno, no lo he dicho. No lo he dicho porque es un detalle importante, que sabemos que murió en 1869, pero su biógrafo no sabe cuándo nació. Intuye, supone, aventura que hacia 1790. Así que, a pesar de ser un autor moderno y encima un biógrafo, su biografía está tan poco clara que hay que poner un Kirka en sus años de nacimiento y muerte. Bueno, pues que a pesar de que Irving reconocía que había usado a Prior, consideró que lo había robado, que lo había saqueado para hacer la estatua de Goldsmith con materiales de construcción ajenos. Y yo considero que hizo muy bien. Prior hizo muy bien reclamando con esa virulencia y con esa fuerza cuando otros hacían obras más populares que la suya, más académica, más científica, y se llevaban gran crédito de escritores. Me parece justificadísimo porque el género de la biografía está muy menospreciado, en buena parte porque muchos biógrafos escriben por compromiso, escriben de una manera mercenaria, son descuidados, pero una gran biografía puede ser una magnífica obra literaria, como lo son las biografías literarias de Chesterton, de las cuales he mostrado y he recomendado la de Robert Browning. Una biografía es una pieza de literatura como puede serlo un poema heroico, o una tragedia, o una balada, o una farsa cómico-pastoril, si es que todavía se siguen haciendo. La biografía es literatura, la historia es literatura, y tienen toda la razón del mundo los que le reprochan al premio Nobel Mario Vargas Llosa, por ejemplo, el usar ampliamente obras históricas que son piezas de literatura para darles un toque que él supone que las hace superiores y convertirlas en una obra propia, saqueando materiales ajenos para hacer su propia historia, o directamente usando como materiales obras históricas que sí que están reconocidas como literatura, como los sertones de Cuña, a partir de la cual se sirvió para edificar ese tocho que es la guerra del fin del mundo, cuando los sertones es algo mucho más apacible, mucho más digerible. Bueno, pues hacía muy bien en reivindicar que él no tiene que ser menos considerado por el público y la crítica que Washington Irving, cuando sin él no sería posible la obra histórica, la obra biográfica de Washington Irving, aunque es cierto que el mérito literario de Washington Irving es innegable, es
enorme, pero aún con un gran autor que sin duda alguna da su toque personal y convierte los materiales ajenos en una obra propia, la defensa de Sir James Prior no está en absoluto de más y la encuentro perfectamente razonable. Invito a todo el mundo a leer la biografía, ante todo de Burke, que además no está reelaborada por un gran escritor americano como la de Goldsmith. A lo mejor tiene sentido leer la reelaboración de Irving de Goldsmith, pero permanece monolítica, insuperable la biografía de Burke y recomiendo recurrir a ella sin dudar ni por un instante, sin dudarlo por un instante. Es una fuente de provechosa instrucción y de gozosos y amenos e imprevistos deleites, a pesar de lo abstrusa que pueda ser la disciplina de la que se ocupó a lo largo de su vida Edmund Burke.